Hola, mi nombre es Diana Juliana Toro Díaz, estudiante de Sociología del municipio de Orito Putumayo. Vamos a hablar sobre los retos de la educación en el posconflicto colombiano, curso Sociología de la Educación, código 404022, fase 3, valoración y relacionamiento. Introducción. Después de más de 5 décadas de conflicto armado, Colombia enfrenta grandes desafíos para reconstruir el tejido social. La educación, más que un derecho, se ha convertido en una herramienta esencial para la reconciliación, la memoria histórica y la transformación social. Retos de la educación en el posconflicto armado. En este collaje que elaboré refleja mi comprensión de los desafíos que enfrenta la educación en Colombia después del conflicto armado. Elegí 6 imágenes que comunican los principales elementos que desde la sociología considero fundamentales para pensar que la educación es una herramienta de transformación social. Mostramos una escuela rural donde demuestra como los desafíos que tienen los estudiantes, la falta de acceso y la precariedad educativa en territorios donde el conflicto ha dejado huellas profundas. Representa el reto de garantizar una educación inclusiva en zonas apartadas. También tenemos una imagen donde hay unos niños en una aula educativa que refleja la búsqueda de equidad, porque la educación debe eliminar una brecha de género, clase, etnia, que históricamente han reproducido desigualdades. Como en la imagen podemos ver, son niños indígenas de una comunidad rural, donde es muy duro todavía el acceso a la educación, por ejemplo, falta de tecnología, donde los profesores tienen que caminar largas horas para llegar a sus lugares, donde los niños tienen que llegar desde sus casas a su escuela, donde algunos viven muy retirados, entonces es todavía un poco como duro para acceder a la educación, y más el conflicto armado que viven en estas zonas. También la imagen de un joven estudiando representa la educación como camino hacia la autonomía, a la reconstrucción del proyecto de vida juvenil, evitando que los adolescentes caigan nuevamente en dinámicas de violencia o exclusión. Por ejemplo, en zonas como el Putumayo, de donde yo soy, las zonas rurales llevan el reto de que grupos armados viven en esas zonas, donde los jóvenes tienen como la dinámica o como el de no caer en estos grupos, en donde la educación les enseña que esta no es la mejor opción, a que no sean convencidos e irse a estos grupos armados, o de ser reclutados también, porque en muchos casos hay mucho joven que ha sido reclutado. También hay símbolo de la paz. Las personas reunidas y dialogando representan la educación como escenario para la memoria, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social. En esta imagen donde están varias personas hablando, reunidas, donde tienen una huerta en lo rural, en una escuela. Yo conozco estos territorios donde las personas se reúnen para construir, para sembrar, para cultivar sus propios productos, o cultivar, también mantener sus culturas, de ellos mismos proveer sus alimentos, donde es muy duro comprar un alimento, entonces ellos mismos los proveen, donde también los mismos estudiantes construyen sus huertas para su consumo propio. Estos niños tienen unos retos muy grandes en el llegar, el hecho de solo llegar a sus escuelas, o que la educación llegue a ellos, donde tienen desafíos tan grandes como la violencia, la educación de sus padres, porque hay muchos padres que no tienen educación, en caso de comunidades indígenas, donde sus padres no
no, la mayoría de sus padres no tienen educación. Entonces, estos niños son como la esperanza de que la educación cambie su pensar, cambie su futuro, que no vuelvan a recaer en lo mismo de siempre, en irse a grupos armados, en quedarse y no tener conocimiento del mundo más allá de lo que ellos conocen o de mantener su propia cultura. También pues creo que elegí estas imágenes porque todas reflejan el rostro humano del posconflicto, con comunidades que pese al dolor y las carencias apuestan por la educación como esperanza. Para mí esta construcción representa el poder y el conocimiento como herramienta de justicia social y reparación simbólica. ¿Cuáles son los principales retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia desde una mirada sociológica? Desde mi postura como futura socióloga en formación, considero que los retos de la educación en el posconflicto colombiano pueden analizarse desde tres dimensiones: estructural, cultural y simbólica. Desde la dimensión estructural, la violencia y la desigualdad ha dejado profundas brechas en el acceso a la educación. Por ejemplo, como regiones como el Putumayo, el Caquetá, Nariño, aún hay escuelas que no tienen una infraestructura buena, no tienen conectividad, hay una brecha muy grande a la conectividad, a la falta de docentes, ya que no se puede llegar fácilmente a estos territorios, una por las lejanías, por que no hay transporte o por grupos armados que no dejan ingresar. Entonces, esto ha sido un reto para llegar a estas zonas y tener una educación digna. El reto estructural consiste en que el Estado garantice inversión sostenida, presencia institucional, políticas públicas reales que lleguen a estos territorios más afectados y se puedan cumplir. En la parte cultural, la educación debe reconocer la diversidad cultural del país. El conflicto fragmentó comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, por lo que las escuelas deben transformarse en un espacio donde sus valores, saberes propios se construyan, pedagogías para la paz. Educar el posconflicto implica formar ciudadanos críticos, empáticos y solidarios, capaces de construir tejidos sociales. En la parte simbólica, siguiendo a Joan Galtung, la violencia no solo es física, sino también estructural y simbólica. Esto significa que la exclusión y las desigualdades también se reproducen a través de los discursos, los imaginarios y los perjuicios. Por eso, otro reto de la educación es transformar las narrativas, a enseñar a pensar críticamente y construir memorias para no repetir el pasado, no quedarse en patrones repetitivos, donde la educación cambie la forma de pensar a muchas personas. Como estudiante o como ciudadana o como parte de una región o de un municipio donde el postconflicto ha sido una de las cosas que más nos ha representado, ya que lo hemos vivido. Entonces es un reto muy grande, pero que se puede lograr. Yo creo que la educación cambia la manera de pensar, de actuar de las personas. Entonces yo creo que la educación hace parte del cambio de toda una sociedad, para que seamos mejores personas, para que seamos personas sociables, para que seamos personas que ayuden y cambien un país. Entonces yo creo que con un país educado tenemos el privilegio de tener un país desarrollado, un país con buenos propósitos, con buenos cambios, con una buena ética y un buen desarrollo social. En conclusión, los retos de la educación en el posconflicto colombiano son múltiples, pero también esperanzadores. Educar hoy significa reconstruir el sentido de la comunidad, fortalecer la resiliencia, garantizar que las nuevas generaciones aprendan desde la paz, la justicia y la empatía.